Le aprecio a la consejera del INE, Pamela San Martín, que nos tome esta llamada telefónica. Pamela, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludos a tu auditorio. Oye, cuéntanos, pues, cómo va este asunto. El acuerdo es que no hay acuerdo y, bueno, pues el primer punto, el INE no está dispuesto a entregar los datos, la base de datos biométricos, a la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué no, Pamela? Bueno, creo que lo que tenemos es que enmarcar en que efectivamente ayer acudimos a la Secretaría de Gobernación a iniciar un diálogo en torno a este tema, puesto que la Secretaría de Gobernación está está impulsando, digamos, un mecanismo para crear una base de datos en la que tenga la información de todas y todos los mexicanos, tanto y quienes se encuentran en el territorio nacional, incluso sin ser mexicanos, por ejemplo, las personas que están en condición de asilo, refugiados, etcétera, para tener una base completa. Hoy por hoy, recordemos que el principal medio de identificación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, el principal medio de identificación es nuestra credencial para votar. Si bien es un instrumento que nos sirve para ejercer el derecho al voto tanto en las elecciones federales como en las elecciones locales, también ha sido el instrumento desde 1990 con el que cada uno de nosotros nos podemos identificar tanto ante cualquier trámite con instituciones públicas como ante los entes privados. Y para la conformación de esta credencial, para la entrega de esta credencial para votar, para la conformación del Registro Federal de Electores, que está resguardado constitucionalmente por un órgano autónomo como lo es el Instituto Nacional Electoral, cada una de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos han acudido a los distintos módulos del Instituto Nacional Electoral, donde se han entregado pues todos los datos personales, incluidos los biométricos. ¿A qué nos referimos con los biométricos? Pues la fotografía, las huellas dactilares de cada una y cada uno de los ciudadanos, precisamente para poder conformar este padrón. Ahora, la Secretaría de Gobernación está buscando crear un padrón en el que tenga la información de todas las ciudades y ciudadanos, porque hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanos que no se encuentran en el padrón que tiene el Instituto Nacional Electoral. El caso más claro lo tenemos con las niñas y los niños. La credencial para votar se le entrega a las y los ciudadanos, es decir, a los mexicanos mayores de 18 años, por lo que aquellos mexicanos que son menores a 18 años no se encuentran inscritos en el Registro Federal Electoral, por lo que no se cuenta con la información de todos ellos. Y, digamos, hay una pretensión de la Secretaría de Gobernación que todos compartimos, que es garantizar plenamente a todas las mexicanas y a todos los mexicanos un derecho fundamental como es el derecho a la identidad. Ahora, ¿por qué inicia esta conversación? En primer lugar, la Secretaría de Gobernación nos estaba presentando cuál era lo que estaba buscando hacer, qué es lo que estaba buscando conformar, y en segundo lugar, para solicitar que para poder conformar este padrón se le pudiera entregar la información biométrica, es decir, las fotografías y huellas dactilares que todas las ciudadanas y los ciudadanos han entregado al Instituto Federal Electoral para la conformación del Registro Federal de Electores. Aquí es donde empezamos el diálogo y la discusión señalando que hay una problemática o hay un contexto que tenemos que enfrentar y que tenemos que buscar cuáles son las posibles soluciones, la manera de atenderlo y la manera en que el Instituto puede coadyuvar con la Secretaría de Gobernación para garantizar este derecho fundamental a la identidad. ¿Y cuál es este contexto o esta problemática? Tiene que ver con las obligaciones que tiene el Instituto Nacional Electoral asociadas a los derechos que tienen las mexicanas y los mexicanos. ¿Cuáles son estos derechos en particular? Pues el derecho a la garantía y resguardo de sus datos personales. Recordemos que en los últimos años se ha desarrollado muchísimo todo lo que es el derecho a la protección de datos personales, todo lo que significa para las y los mexicanos el que se nos garantice que cuando nosotros entregamos nuestros datos personales, hay un resguardo adecuado a los mismos y que como nosotros somos, cada uno de nosotros, titulares de nuestros datos personales, cuando nosotros los entregamos para fines específicos y el ente, ya sea público o privado, que recibe esos datos personales, no los puede utilizar para un fin diverso a aquello para el que nosotros autorizamos que fueran utilizados. En el caso del Registro Federal de Electores, pues es para la conformación del propio registro, para la expedición de la credencial para votar,
Sin embargo, el instituto ha llevado a cabo en los últimos años distintas acciones tendentes a que podamos aprovechar esta información para cuidar y resguardar de mejor forma los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Te pongo un ejemplo que es muy claro. Recordemos que ahora cuando vamos a muchos de los bancos, cuando entregamos nosotros nuestra credencial para votar, para identificarnos en un trámite bancario, hay una maquinita donde ponemos la huella dactilar para verificar que quien acude a realizar el trámite efectivamente es el titular de esa credencial y que esa credencial es una credencial válida. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de un servicio, digamos, de autenticación, de verificación, de coincidencia entre la huella dactilar y la información que está en la base de datos del Instituto Nacional Electoral. Esto bajo ninguna circunstancia significa entregarle datos al banco, pero sí significa contribuir para que no haya usurpación de identidad, confirmando si esa credencial es válida y si esa persona es el titular de esa credencial. Con eso logramos garantizar de mejor forma tanto el que no haya usurpaciones de identidad como el hecho de que se pueda resguardar la información en los términos que la recibimos como Instituto Nacional Electoral. Nosotros ayer a la Secretaría de Gobernación le ofrecimos el que podamos buscar una solución de esa naturaleza, digamos, en la que podamos contribuir sin tener que poner, digamos, darle un fin distinto, que no podemos por disposición legal a los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos, e incluso poder contribuir con la Secretaría de Gobernación también a partir de una infraestructura que ya tenemos instalada en el Instituto Nacional Electoral. Tenemos un conjunto enorme de módulos distribuidos a lo largo y ancho del país, precisamente para poder llevar el trámite de credencialización de las ciudadanas y los ciudadanos. Y si ellos pretenden votar o garantizar el derecho a la identidad de los menores de edad, pues precisamente les hemos ofrecido que podemos buscar un mecanismo para contribuir y colaborar, que en esos mismos módulos podamos llevar a cabo algún mecanismo para la identificación de las niñas y los niños, y para poder de esta forma, conjuntamente como instituciones del Estado mexicano, cada una en su ámbito de atribuciones y cada una resguardando tanto los derechos como las obligaciones que tiene, poder contribuir al ejercicio conjunto de garantía de derechos. Pero dime algo, Pamela San Martín, se da ayer la solicitud formal por parte de la Secretaría de Gobernación, y hay también, pues, del otro lado argumentos legales en donde dicen, pues, igual estarían obligados a entregar la base de datos, para que tengamos también el contexto, porque de pronto es un tema ahí muy complejo, muy complicado. Los ciudadanos dicen, bueno, y mis datos, ¿quién los tiene? ¿Y por qué los tendría tal? ¿O por qué los tendría cual? Lo que están proponiendo ustedes es, por ejemplo, un sistema de verificación. O sea, yo me quedo con la base de datos, no entrego la base, y si alguien quiere verificar, bueno, pues se puede hacer esa verificación a través de la base del INE, pero sin que esta base pase a ser de Gobernación, es decir, que no tengan la base en sí misma, que no tengan los datos en sus manos. De ahí que quiero preguntarte, ¿hay alguna vía legal? Porque esto, pues si no hay acuerdo va a terminar en tribunales. ¿Hay alguna vía legal para que les quiten a ustedes esta base de datos? Bueno, no se las quiten, se las tengan que dar a Gobernación sí o sí. Ayer en la discusión, en el diálogo que teníamos con la Secretaría de Gobernación, ellos señalaban una disposición que existe desde los 90, desde 1992 incluso. Cuando se crea el Registro Federal de Electores en 1990, se establece un artículo transitorio que ordena que en tanto la Secretaría de Gobernación implementa la cédula de identidad de las mexicanas y los mexicanos, la credencial para votar será el medio de identificación principal de las mexicanas, de las ciudadanas mexicanas y los ciudadanos mexicanos. Esto es lo que se establece y es lo que, digamos, es la base para dotar a la credencial para votar, digamos, de la característica de ser un documento que puede identificar a las ciudadanas y a los ciudadanos. Posteriormente, en 1992, se expide la ley de población, en la que nuevamente se ordena a la Secretaría de Gobernación crear la cédula de identidad, y se señala que se entregarán por parte del Instituto Federal Electoral en ese entonces los datos a la Secretaría de Gobernación. Solo que hay varios datos que nosotros señalábamos en la reunión de ayer que se tiene que tomar en consideración en torno a que existe esa disposición legal. Sí existe. Bueno.
solamente que cuando en 1992 se expide esa norma, no podemos perder de vista que la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación era quien presidía el Instituto Federal Electoral. Es decir, todavía no había una autonomía plena como órgano constitucional autónomo del Instituto Federal Electoral en ese entonces y ahora del Nacional Electoral. Además de que es posterior a ello que se da el reconocimiento y la garantía a nivel convencional y constitucional de los derechos a la protección de los datos personales. Yeah. Y ese es el contexto en el que se enmarca la discusión y donde empezó el diálogo el día de ayer, en el que, insisto, nosotros tenemos todo el ánimo de colaborar con la Secretaría de Gobernación para poder garantizar de la mejor forma posible el derecho a la identidad de todas las mexicanas y los mexicanos y de quienes se encuentran en el territorio nacional, pero también tenemos una obligación constitucional como órgano autónomo y como órgano del Estado mexicano para resguardar y garantizar los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, porque incluso nuestro diseño constitucional, el Registro Federal de Electores, que es la base de datos más grande que tenemos de las ciudadanas y los ciudadanos, debe generarse. Tenemos un nivel de actualización del Registro Federal de Electores de más del 98.5%, es decir, el 98.5% de las ciudadanas y ciudadanos que existen en el país están inscritos en el Registro Federal de Electores, en el padrón electoral. Este resguardo de esta base de datos tan grande se le dio a un órgano constitucional autónomo y precisamente hemos implementado durante más de 20 años un conjunto enorme de garantías para el resguardo de estos datos y para que haya una protección a la información que hemos recibido de las ciudadanas y los ciudadanos que son los titulares de esos datos y de ese derecho. Estaremos muy atentos en el tema, vamos a ver en dónde empieza la discusión y bueno, pues ojalá que se llegue a un acuerdo entre las partes para el bien de todos y para el resguardo de los ciudadanos, de los datos ciudadanos. Pamela San Martín, consejera del INE, gracias por la comunicación, buenos días. Gracias a ti, Luis, y saludos a tu auditorio nuevamente. Gracias, hacemos una breve pausa, seguimos con más.